Paleocontacto en la Europa prehistórica. En la mayoría de los casos de avistamiento de extraterrestres se coincide en cuanto a las circunstancias de los contactos y el aspecto físico de los extraños seres. Según la mayoría de descripciones, parecen tener la cara de un insecto, rostro ovoide o triangular, con grandes ojos negros en posición oblicua y donde no se distingue la pupila, nariz estrecha, a veces poco marcada, y boca pequeña o inexistente. Todo ello dentro de una cabeza ligeramente mayor que el cuerpo, que casi siempre es delgado. Su color oscila entre el azul grisáceo, en la mayoría, y el marrón claro. Desde la óptica de la ciencia racionalista y materialista se ha intentado ofrecer algunas explicaciones: alucinaciones por la ingestión de drogas o alcohol, proyecciones fantásticas del inconsciente colectivo, alucinaciones fruto de determinadas lesiones cerebrales. Estos fenómenos podrían haber existido hace unos 10.000-7.000 años antes de Cristo, al menos en el área de la vieja Europa meridional y que hoy comprende la zona de los Balcanes y el norte de Grecia, fundamentalmente en torno a la cuenca del Danubio. Existen evidencias objetivas e inmenso número de objetos arqueológicos auténticos. La cultura vincha, fue la cultura más temprana de Europa, aunque huellas de esta se pueden encontrar en varias zonas de Europa Central y Asia Menor. En el mismo yacimiento de Vincha, a 14 kilómetros al este de Belgrado, se descubrieron casi 2.000 figurillas. Estas evidencias nos han permitido verificar que, hace unos 90 siglos, grupos humanos que habitaban el área de la Europa suroriental recibieron casi de manera espontánea un considerable impulso civilizatorio o creativo que les permitió convertirse en una auténtica civilización, incluido el uso de una escritura lineal plenamente desarrollado, de tipo silábico alfabética, a juzgar por la cantidad de signos fonéticos empleados, varios miles de años antes del surgimiento de las grandes civilizaciones del Éufrates y del Nilo. La anomalía arqueológica. Según la arqueóloga María Gimbautas, el descubrimiento de las tablillas de Tartaria y otras señales inscritas en figurillas y vasijas, con las pruebas de una marcada intensificación de la vida espiritual en general, ha dado al traste con una explicación de la difusión. Muchos atribuían la aparición del horizonte vincha a la migración o al intenso deseo de expansión desde el este. Los arqueólogos no tienen una explicación convincente para esta enigmática cultura, demasiado evolucionada para una época en la que casi todas las culturas del viejo continente se encontraban todavía en fase neolítica. Oficialmente no se había construido ni tan siquiera el primer monumento megalítico. Resulta desconcertante el hecho de que junto a numerosas muestras de un arte cerámico pictórico de tipo naturalista y de objetos con inscripciones, aparecen más de 3.000 estatuillas de cerámica, algunas de piedra, donde además de representaciones animales y claramente humanas, son mayoritarias las representaciones de unos extraños seres humanoides, cuyas características nos sorprenden al observar la gran semejanza que guardan con los caracteres físicos atribuidos a los seres humanoides de posible procedencia extraterrestre. Estas esculturas son originales y únicas, según confirman las siguientes palabras de la doctora Marija Gimbautas, principal investigadora de esta civilización. El artista vincha concedía una especial importancia a la máscara, y son los rasgos distintivos e inusuales de estas máscaras lo que hace que las estatuillas vincha sean únicas. A pesar del constante contacto con las culturas vecinas, el arte escultórico de Vincha siguió siendo marcadamente distinto al de otros grupos. La cuestión radica en ir más allá de la mera clasificación o identificación de los objetos según los criterios y principios de la metodología de investigación arqueológica. ¿Qué causas motivaron que esta original civilización desarrollara tan amplia imaginaría demoníaca o simbólica? ¿O cuáles fueron los patrones modélicos que inspiraron estas imágenes? Puesto que todo lo que el hombre hace es, de una manera u otra, imitación del mundo concreto y de la naturaleza que le rodea, de las cosas que ve o percibe como reales, ya sea en el plano físico o en el mental. Paleocontacto y misterio de la escritura.
¿Estaríamos ante evidencias incuestionables de un paleocontacto con seres extraterrestres de hace 9000 años? El origen de esta iconografía humanoide por un contacto con seres no humanos se basaría no solo en el asunto del aspecto físico, sino también en el hecho no casual de que junto con el surgimiento de esta extraña imaginería aparece una escritura lineal evolucionada, de tipo silábico alfabética, forma que no volverá a reaparecer hasta varios miles de años después en el contexto de las altas civilizaciones del Mediterráneo. Como bien dice la doctora Gimbautas, los objetos inscritos de Tartaria son genuinos utensilios vincha, hechos 2000 años antes del desarrollo de la civilización sumeria y unos 3000 años antes de la aparición de la cultura minoica. Sin embargo, en la civilización de la Europa suroriental no existen las fases previas, la escritura surge de pronto y nada menos que en su forma más evolucionada. Esto es realmente desestabilizador y rompe todos los esquemas establecidos. Derrumba el edificio aparentemente sólido del más importante signo de las civilizaciones, el uso o invención de la escritura. Podría no ser casual el hecho de que este salto cultural aparezca asociado a las primeras representaciones de estos enigmáticos seres humanoides que coinciden, de manera asombrosa, con los seres descritos por los supuestos contactados o abducidos. Estaríamos ante una de las más antiguas evidencias del contacto de seres humanos con extraterrestres o quizá con seres de otros planos de la existencia, de otras dimensiones. Estamos ante seres con cierto parecido humano, pero evidentemente no correspondientes con ninguna de las razas humanas o especies de homínidos conocidas, lo que permite concluir que no son humanos desde el punto de vista antropogénico. Sus características más peculiares son un rostro triangular o en forma de pera, con grandes ojos oblicuos, nariz delgada y boca inexistente que, salvo la nariz, recuerda la cara de los insectos, en especial de la de los saltamontes. En algunos casos se observa un estado más intermedio entre un rostro de insecto y la cara humana, como una especie de híbrido hombre-insecto. En otros, la nariz es extremadamente larga, lo que ha hecho que la doctora Gimbautas, principal investigadora de esta civilización, los haya denominado dioses pájaros. Para esta especialista, todos estos extraños seres humanoides o híbridos antropozoomórficos son imágenes de divinidades tutelares, demonios o genios protectores. Las esculturas más sorprendentes que representan el último desarrollo del arte vincha son las cabezas monumentales, casi del tamaño natural, que llevan una máscara decorada con grandes ojos elípticos. El ensanchamiento de la máscara sigue la línea oblicua de los ojos, y su proyección a la altura de los mismos parece indicar las orejas. ¿Era la intención del escultor representar en la máscara una criatura medio animal, medio humana? Las antiguas doctrinas orientales hablaban de seres más evolucionados que los humanos que intervinieron en el proceso civilizatorio. Estas tradiciones las encontramos en todas las culturas de nuestro planeta. Llámeseles dioses, genios o demonios. Fueron ellos, siempre según las tradiciones, los que establecieron las bases de la civilización humana, los que nos aportaron la chispa de la inteligencia, el fuego del conocimiento. Mito del Prometeo griego, Lucifer de los hebreos, Maui de los indígenas de Pascua, etc. Aunque existen diferencias en cuanto a lo que nos legaron, coinciden todas las civilizaciones que desarrollaron su escritura particular en que fue un dios o un genio quien se la transmitió o inventó para ellos, Ogmios entre los celtas, Tot entre los egipcios, etc. Las imágenes que presentan estos seres humanoides en la mayoría de los casos recuerda la constitución de los insectos, tanto el rostro como el resto del cuerpo, donde los miembros suelen ser extremadamente delgados y alargados. Según las antiguas tradiciones orientales, existen unos seres que habitan otros planos o dimensiones y que pertenecen a la línea débica, de la voz hinduaria Deva, Dios, brillante, seres luminosos. A esta línea pertenecerían los insectos, junto con las aves y peces, mientras que los mamíferos lo harían a la línea humana. A la hora de intentar describir estas imágenes, los arqueólogos dudan en definirlos como seres pisciformes, aviformes o insectiformes. Esta ambigüedad se debe a que el aspecto físico de estos seres extraños, en la mayoría de los casos,
presenta unas características intermedias entre los tres géneros, siendo difícil decantarse por uno u otro. Según algunos, estos seres que reúnen en su aspecto el arquetipo de las aves, los peces y los insectos son imágenes de un tipo de devas que citan las antiguas tradiciones orientales y a los que se les atribuyen ciertos poderes especiales y un importante papel como colaboradores de los dioses y los seres humanos, en especial de los magos y sacerdotes.